nombre de la Comisión de Educación y del mío como la secretaria del Consejo de Administración, reciban ustedes una cordial bienvenida a nuestro encuentro semanal de educación continuada. El día de hoy tenemos a la doctora Jeffreyris Thomas Lora, oriunda de Santiago Rodríguez, doctora en medicina, con un posgrado en medicina interna, posgrado en gastroenterología, alta especialidad en hepatología clínica y trasplante hepático. La misma labora en la Clínica Unión Médica y en el Hospital José María Cabral Ibáez. El día de hoy nos disertará sobre el efecto hepático del abuso del alcohol en temporada navideña. A continuación, con ustedes, la doctora. Muchas gracias. En primera instancia, ¿verdad?, agradecer a la Cooperativa Corporación por extenderme la invitación a participar en esta conferencia, en esta charla, la cual tiene sin duda alguna una gran relevancia en todos los tiempos y más en estos tiempos navideños donde solemos en muchas ocasiones abusar un poco del alcohol. Entonces, como bien me presentaron, soy la doctora Jeffreyris Thomas y pues voy a compartir un poco acerca de lo que es el abuso del alcohol y pues los efectos que genera por lo que llamamos más bien como enfermedad hepática por alcohol. Entonces, para iniciar, nada, como les decía, para iniciar, hablar un poquito sobre la epidemiología de la enfermedad. Saber que cuando hablamos del abuso excesivo en cuanto al consumo de alcohol, es una problemática global, una problemática que incluye no solamente factores clínicos, no solamente consecuencias clínicas, sino consecuencias sociales y consecuencias económicas que van a dar al traste con muchas manifestaciones a nivel global y general, y por lo cual constituye un factor importante a nivel social. En cuanto a lo que es el componente clínico que constituye, la Organización Mundial de la Salud ha definido que el consumo o el abuso excesivo del alcohol ha constituido en los últimos años el principal factor de riesgo para desarrollar una enfermedad hepática, y en el 2012 se estipuló que aproximadamente 3.3 millones de personas fallecieron por cirrosis asociada al alcohol, y en el 2014 aproximadamente un 50% de todas las cirrosis hepáticas que se diagnosticaron estaban atribuidas al alcohol, por lo que no hay duda de que constituye una gran problemática global debido pues, a la alta probabilidad que tiene de desencadenar lo que son enfermedades hepáticas en los diferentes aspectos que vamos a desglosar más adelante. Entonces, en ese sentido, decir que cuando hablamos de enfermedad hepática por alcohol, nos referimos a un gran espectro clínico que va desde inicios de un hígado sano, que va entonces a progresar a lo que es esteatosis en primera instancia, posteriormente a lo que es esteatohepatitis, fibrosis, pudiendo finalmente desarrollar lo que es cirrosis y en algunas ocasiones, aunque no tan frecuente, desencadenar lo que es un cáncer hepático, un hepatocarcinoma. En el 90% de los pacientes que desarrollan algún tipo de enfermedad por alcohol, por el abuso o el exceso del alcohol, lo que desarrollan las bebidas alcohólicas, entonces, una latita de cerveza regular de 12 onzas, o sea que si usted se toma 4 latas de cervezas en un día, usted se está tomando 40 gramos de alcohol, así sucesivamente, porque si lo tomamos en el mente, una copa de vino se supone que es una bebida estándar. Una bebida estándar también es una bebida destilada, y una bebida estándar también es una copa de coñac, de champán o de ese tipo de bebidas. Cuando hablamos de que en otros países también se consideran otro tipo o otros números en cuanto a lo que es el gramo de alcohol considerado para una bebida estándar, entonces tenemos aquí donde en Estados Unidos, en esta publicación tienen 12 gramos y los demás también varían en algunas ocasiones. Entonces, de manera objetiva se define como binge drinking o una bebida de atracón aquella en la que el individuo consume una cantidad de alcohol que hace que a nivel sanguíneo esto supere los valores de 0.8 gramos de alcohol por decilitro sanguíneo. O, como de una forma más tangible para nosotros, cuando un individuo, hombre, consume más de 5 bebidas alcohólicas en un periodo menor o igual a 2 horas, o en una mujer cuando consume 4 bebidas alcohólicas en un periodo menor a 2 horas, entendiendo las bebidas alcohólicas en relación a lo que es una bebida estándar. Entonces, en relación a eso, decir que existen, obviamente, edades en las cuales se da un mayor consumo de este tipo, que son las edades
que se encuentran en los adultos jóvenes, sobre todo aquellos que se encuentran en edad entre 18 y 34 años, con un pico máximo en los 25 a 34 años, los cuales van descendiendo a través del tiempo. Nos preguntamos entonces, muy bien, esos son los daños que causa el alcohol, pero ¿cuáles son los factores entonces más importantes? Pues los factores más importantes son la cantidad, la frecuencia con que se consume el alcohol y obviamente pues el tiempo que se dure. Sin embargo, hay otros factores importantes como son los factores demográficos que ya no dependen propiamente del alcohol, sino de la calidad propia del individuo. ¿Cómo cuáles? Como ser mujer, ser hombre, tener cierta etnia, como lo vamos a comentar, porque estos ya le dan el contexto de riesgo independientemente de lo que es el contexto del consumo del alcohol. Entonces decimos que en cuanto a gramos, una ingesta crónica que hace al paciente un paciente de riesgo es aquel hombre que consume más de 40 gramos al día y aquella mujer que consume más de 20 gramos al día, lo cual es fácil de calcular si lo hacemos en el contexto de una bebida estándar. Y la ingesta de atracón, que es aquella que hacemos en periodos no tan frecuentes, pero con un gran consumo, entonces son aquellas donde se supera 4 bebidas alcohólicas en menos o igual a 2 horas en una mujer y en un hombre 5 bebidas. Nos preguntamos entonces, ¿cómo se produce el daño por el alcohol? Pues el daño por el alcohol se produce principalmente por lo que es el metabolismo del alcohol. ¿Por qué? Porque cuando se produce el metabolismo del alcohol, que no es más que pues, el desdoblece de este alcohol como se consume a lo que es la forma en la cual va a pasar a la sangre, entonces se producen muchas reacciones químicas. Y estas reacciones químicas a nivel hepático, entonces van a generar una serie, van a producir una serie de sustancias que van a ser hasta cierto punto tóxicas cuando uno logra metabolizarse o cuando se supera el nivel de metabolización que tiene y pues entonces genera lo que son un estrés oxidativo, una serie de radicales libres y desencadena un proceso inflamatorio. En este sentido participan como las principales enzimas que participan en el metabolismo del alcohol, principalmente la alcohol deshidrogenasa, que es la ADH, la isocromo P450, 2E1, que todos conocemos, así como la catalasa, aunque en menor medida. Entonces, todas estas convergen para convertir lo que es el alcohol en acetaldehído. Este pasa a la mitocondria y la mitocondria va a pasar a la sangre como acetato, que es como se va a distribuir a los otros órganos, donde también tiene una capacidad de generar muchos daños, tanto sobre todo lo que es a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel óseo y todos los niveles a los cuales puede actuar. Entonces, ¿cómo se generan esas reacciones químicas? ¿Qué es lo que pasa? Pues el hepatocito, que es la célula del hígado, desencadena un proceso inflamatorio a través de varias vías. Vías en donde se genera apoptosis y aparte de la apoptosis se genera lo que es una liberación de citoquinas inflamatorias, así como es el factor de necrosis tumoral alfa, se genera lo que es un proceso de liberación de macrófagos y células de Kupffer, además de que se activan lo que son las células hepáticas estelares. ¿Qué son las células hepáticas estelares? Son aquellas que tienen la capacidad pues, de iniciar el proceso de fibrosis. Y cuando comienza el proceso de fibrosis, con la perpetuidad del daño, entonces vamos a obtener lo que es el desarrollo de cirrosis y sabemos que cuando tenemos un estímulo inflamatorio de manera consecutiva, pues tenemos el riesgo de desarrollar cáncer, aunque en mucho menor medida. El alcohol no solamente produce daño por lo que es el efecto que tiene el mismo en lo que es su metabolismo propio, sino que también se ha visto que el alcohol, como todos sabemos, se absorbe en primera instancia a nivel intestinal y pues cuando éste se encuentra en el intestino, produce lo que es una alteración de la flora intestinal y produce un estado de disbiosis. Cuando hay ese estado de disbiosis, entonces aumenta lo que es la permeabilidad del enterocito y permite una mayor absorción aún del mismo y aparte de eso, estimula lo que es el paso de bacterias que se encuentran a nivel del intestino que introducen que pasen a la circulación y pues esto alcanza en la porta y por la porta obviamente alcanza en el hígado. Y estas bacterias que no deben estar a nivel hepático porque son propias del intestino, entonces generan un factor sobreañadido inflamatorio, por lo que hay más de una vía por la cual se ha encontrado que el alcohol puede generar daño hepático. Como dijimos anteriormente, hay diferentes espectros, o sea, que un paciente no tenga cirrosis, que no tenga fibrosis, que se haya identificado, no significa que no tenga una enfermedad hepática por alcohol, porque simplemente el tener un grado de esteatosis hepática
sin un factor de riesgo concomitante o simplemente con el factor de riesgo establecido del alcohol en un patrón definido, constituye una enfermedad hepática por alcohol. ¿Por qué? Porque es la etapa más temprana de la enfermedad hepática, donde se produce lo que es el depósito de triglicéridos con el concomitante por desarrollo de enfermedad hepática por medio de lo que es la esteatosis. Ya posteriormente a esto, por la perpetuidad o el grado del consumo, entonces puede desarrollarse lo que es una esteatohepatitis. La esteatohepatitis es un estado inflamatorio del hígado. Generalmente puede ser asintomático. Sin embargo, hay algunos pacientes que pueden generar una esteatohepatitis grave, que es aquella que se va a manifestar como una hepatitis alcohólica, que es entonces el contexto más grave probablemente de cómo una enfermedad hepática por alcohol puede manifestarse con una mortalidad en el momento aguda en que se presenta de más de un 50% al mes de presentarse y una probabilidad total de mortalidad de hasta un 25%. Y pues la fibrosis no es más que el endurecimiento del hígado por ese depósito de fibrina que va a iniciar cuando hay un estado de fibrosis, y la cirrosis, que es la etapa más tardía, en donde pues sabemos que existe ya lo que hay una cicatrización hepática con un remodelado de lo que es el parénquima, inicia el proceso de lo que es pues los nódulos hepáticos que modifican la estructura del hígado, y por ende pues va a iniciar lo que es las alteraciones en la función hepática y las complicaciones de la cirrosis, como todos conocemos, que pueden ir desde ascitis, encefalopatía, el desarrollo de varices esofágicas y por ende pues el sangrado gastrointestinal, así como las encefalopatías hepáticas. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que se encuentran, aparte pues, de lo que ya mencionamos, básicos del alcohol, que sin duda, y por eso lo reitero aquí, son lo más importante? El riesgo más importante del consumo de alcohol es la cantidad del alcohol y obviamente la frecuencia con la que se consuma y el tiempo de duración. En cuanto a la cantidad, el riesgo de desarrollar cirrosis, que dijimos que es la etapa más tardía de la enfermedad hepática por alcohol, se encuentra en un hombre, sobre todo que consume un promedio de 60 a 80 gramos al día durante aproximadamente 10 años. Y de una mujer basta con consumir 20 gramos al día durante un promedio aproximado también de 10 años. Entonces, ¿qué es sobre el tipo de alcohol? Pues sí se ha visto en algunos estudios que las bebidas destiladas como el ron, como el whisky y las cervezas se asocian a un mayor riesgo para enfermedad hepática por alcohol cuando se compara con el vino. Ahora bien, esos son estudios escasos y realmente pues, no se ha establecido el porqué de esta diferencia. En cuanto a otros factores, tenemos el género. Como dije anteriormente, la mujer tiene un mayor riesgo a desarrollar una enfermedad hepática por alcohol en relación al hombre. Y esto se basa principalmente en que la mujer tiene una menor tolerancia al alcohol y que además tiene una mayor absorción a nivel intestinal, porque se ha visto que tiene una menor oxidación del alcohol a dicho nivel y por ende pues una mayor absorción y satura más rápido lo que es el proceso de metabolización a nivel hepático. En cuanto a la edad, no está muy claro por qué, pero sí se ha visto que los pacientes mayores de 60 años tienen un mayor riesgo de padecer una enfermedad hepática por alcohol. De la raza, se ha visto que los pacientes afroamericanos tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad hepática por alcohol, así como los hispanos en nuestro caso, y probablemente por algún componente genético no bien establecido. En cuanto a la genética, pues sí se sabe que hay algunas mutaciones en algunas proteínas que son, que te hacen más vulnerable a esto, pero son datos que están aún en investigación. Y en cuanto a los factores nutricionales, lo que hace referencia más bien es que un paciente que tiene una enfermedad hepática por alcohol, por ejemplo, una cirrosis compensada, si está en un estado de malnutrición, este paciente tiene mucho más riesgo a progresar una enfermedad más avanzada o descompensada, así como también pues el progreso per se de, por ejemplo, una fibrosis avanzada a una cirrosis. Entonces sí es sumamente importante, y como vamos a ver más adelante, sumamente importante la nutrición en el contexto del manejo del paciente. En cuanto a las drogas, nos referimos a los fármacos. Hay fármacos que, como sabemos, constituyen factores de riesgos para hepatotoxicidad. Entonces, si un paciente está consumiendo un fármaco que tiene cierto grado de hepatotoxicidad,
y que quizás el paciente lo está presentando. Pero aparte de eso, el paciente tiene una enfermedad hepática por alcohol, está consumiendo de manera activa alcohol, pues tiene un mayor riesgo de progresión de su enfermedad. En cuanto a la obesidad, también sabemos que la obesidad constituye uno de los principales factores para padecer una hepatopatía grasa no alcohólica, pero cuando lo sumamos con el alcohol, entonces estamos agregando dos factores de riesgo que se van a sobreañadir y entonces van a aumentar la probabilidad de una enfermedad hepática mixta en este caso. Y pues el fumar también se ha visto que es un factor de riesgo importante, así como las infecciones virales. En cuanto a las infecciones virales, lo que se estipula es más bien que, por ejemplo, un paciente que padece de hepatitis C, un paciente que tiene VIH, es un paciente que tiene un estado de inmunosupresión. Entonces, ese paciente, concomitantemente con el consumo de alcohol, se ha visto que tiene una mayor replicación viral. Entonces, sin duda alguna, la enfermedad hepática por alcohol va a tener una mayor progresión porque tiene dos factores importantes. Y el más importante en el caso de la enfermedad vírica es que está teniendo una replicación mayor y por ende pues va a tener una progresión a fibrosis y a cirrosis en un mucho menor. Entonces nos preguntamos, ok, tengo esteatosis hepática, pero generalmente la esteatosis hepática los pacientes suelen referir, sí doctora, yo tengo grasa en el hígado, pero eso hace tiempo, como que no tiene ningún valor en cuanto a lo que es probablemente la mortalidad del mismo. Sin embargo, se han publicado algunos estudios, por ejemplo, este estudio publicado en el Hepatology del año pasado, en donde se trató de ver cuál fue la evolución natural de los pacientes con enfermedad hepática por alcohol, sobre todo en lo que son los diferentes espectros de la enfermedad, y ver cuál era el riesgo anual de mortalidad basado en esto. Este fue un metaanálisis que incluyó 37 estudios con un total de 7.528 pacientes. Y en este estudio se vio que los pacientes con esteatosis hepática tenían un grado de mortalidad, tienen un porcentaje anual de mortalidad de 6%, o sea que no es una enfermedad inocua, como en muchas ocasiones pensamos. Es bien cierto que probablemente estas causas de mortalidad no fueron per se la esteatosis, pero sí son factores de riesgo para mortalidad. Entonces, de igual manera, tenemos que la cirrosis tiene, según este estudio, ¿verdad?, un riesgo anual de mortalidad de un 8%, y la esteatohepatitis, un riesgo anual de mortalidad de 11%. En este estudio se evidenció que pues, 15% de los pacientes no tenían alteraciones a nivel histológico, la esteatosis hepática se evidenció en 27% de los pacientes, la esteatohepatitis en 24% y la cirrosis ya alcanzaba un 26%. Otra de las cosas que nos podemos preguntar es, ¿y dónde está la evidencia de que consumir alcohol de manera frecuente, de manera excesiva en tan corto tiempo puede realmente manifestar algún grado de lesión hepática? Pues sí, se han hecho varios estudios que son los que avalan esta información y por ende dan el riesgo que explicamos anteriormente. En este caso se publicó con un artículo en el 2017 en donde se hizo un estudio experimental con ratones en el cual pues se expusieron los mismos a tres patrones de consumo. Todos los patrones de tipo atracón, que como explicamos anteriormente son patrones no continuos en la mayoría de los casos, pero sí con un volumen significativo. En este caso, prepararon tres grupos. Un grupo que se exponía una vez a la semana a la cantidad establecida, al número de bebidas, otro que se exponía 3 veces a la semana y otro que se exponía de manera diaria durante las 3 semanas. Y estos grupos se compararon con un grupo control para poder establecer pues, las alteraciones. ¿Qué midieron? Midieron las alteraciones en las transaminasas, las alteraciones en el perfil lipídico, sobre todo los triglicéridos, los hallazgos histológicos de esteatosis hepática, así como lo que son las enzimas que hablamos anteriormente que participan en el metabolismo hepático. ¿Y qué encontraron? Pues encontraron que definitivamente los pacientes, los ratones en este caso, ¿verdad?, que se exponían al consumo de alcohol de manera más regular en cuanto al consumo de atracón, aquellos que se exponían 3 veces a la semana, presentaban un mucho mayor nivel de triglicéridos, tanto a nivel hepático como a nivel sanguíneo, por lo que pues, se constata que existe lo que es una alteración en este contexto. De igual manera, a nivel histológico, se evidenció que los hallazgos típicos de enfermedad hepática por alcohol se evidenciaban más en lo que fue este tipo de pacientes
y también en los que se exponían una vez a la semana en relación a los grupos controles, así como se evidenció que las enzimas de metabolismo hepático obviamente van a estar más elevadas en aquellos que se exponían 3 veces a la semana, así como lo que se exponían una vez en relación al grupo control. Entonces, aquí queda constatado que el alcohol, al cual podemos considerar relativamente pues, leve, la frecuencia con la que se usa, sí tiene una capacidad significativa para producir alteraciones en la función hepática y por ende degenerar en una enfermedad hepática crónica. Entonces, es a veces muy difícil establecer aquellos pacientes que tienen un estado de alcohol crónico, un estado de dependencia de alcohol. Y para eso, lo más importante es hacer una historia detallada donde nosotros podamos pues, definir en el paciente el tiempo, la cantidad y pues, la frecuencia del consumo, así como si este consumo le genera al mismo algún compromiso social para facilitar en muchas ocasiones este tipo de decisión, de poder definir si el paciente está o no en este estado. Entonces existen algunos cuestionarios en los cuales nos podemos valer. Dentro de esos está el cuestionario de Cage, que es muy sencillo, el cual consta de 4 preguntas básicamente, y que pues de estas 4 preguntas el paciente tiene 2 positivas, entonces se considera que es un cuestionario positivo y que pues probablemente estamos frente a un paciente que tenga esa condición. Y otra de las más frecuentes es la de Audi, que también pues son una serie de preguntas las cuales vamos a realizar en el paciente y pues si en el caso de un paciente masculino de 60 años que tenga 8 puntos de esta decimos que es positivo, en el caso de que sea un masculino menor de 60 años o una mujer, entonces decimos que está positivo tan solo con 4 puntos y esto pues nos orienta a ver si nos encontramos en un paciente que probablemente esté en un estado de abuso de alcohol. Entonces, marcadores bioquímicos. Sí, hay marcadores bioquímicos que te pueden orientar sobre un paciente que tenga una enfermedad hepática por alcohol. Sin embargo, no son marcadores específicos. Entonces, estos tienen que ir de la mano con la historia clínica del paciente. Y muchas veces estos patrones se ven más típicamente cuando el paciente cursa, más que con una enfermedad hepática por alcohol general, con una hepatitis alcohólica, que como dijimos es un estado de agudización significativo de una hepatitis donde el paciente tiene un cuadro clínico generalmente pues importante que amerita ingreso y como vamos a ver posteriormente pues un abordaje distinto. Entonces, ¿qué podemos encontrar generalmente? Alteración de las transaminasas, pero esas transaminasas, que son la ALT y la AST, pues no van a superar en la mayor parte de los casos las 300 unidades por litro. Y generalmente de la ALT y la AST sabemos que va a haber una predominancia de lo que es la AST, que el cociente AST-ALT va a ser generalmente superior a 2, lo que nos va a hacer sospechar que el paciente pues, sí puede estar ante una enfermedad hepática por alcohol. Podemos encontrar lo que es una GGT elevada de manera aislada y en algunas ocasiones podemos encontrar lo que es hiperbilirrubinemia, sobre todo obviamente directa, y elevación de la fosfatasa, pero con una disociación fosfatasa-GGT. También podemos encontrar lo que es anemia macrocítica y en ocasiones encontrar trombocitopenia, sobre todo cuando el paciente pues, se encuentra en lo que es un estado de cirrosis o a veces en hepatitis aguda importante y leucocitosis que no supera generalmente pues, los 20 milímetros cúbicos cuando hay hepatitis alcohólica. Sabemos que estos parámetros bioquímicos, lo que es la AST y el volumen corporal medio, pueden alcanzar una gran especificidad de 96-95% en algunas ocasiones, aunque la sensibilidad es variable. En cuanto al espectro clínico, entonces, de cómo el paciente se manifiesta, si estamos frente a una enfermedad hepática por alcohol que no se está presentando como una hepatitis alcohólica, generalmente el paciente está totalmente asintomático porque estamos frente a una hepatitis o una hepatitis leve. Sin embargo, va a presentar síntomas cuando el paciente ya probablemente tenga una fibrosis avanzada, una cirrosis como tal, en donde los signos y síntomas que va a presentar van a ser más atribuidos a las complicaciones que trae consigo la cirrosis. Entonces, en los pacientes que ya tienen lo que es una hepatitis alcohólica, como vimos, son contextos distintos, pues sí el paciente puede manifestar síntomas inespecíficos, como cuáles, como debilidad, malestar general, dolor abdominal. El paciente puede presentar ictericia importante, puede presentar, por ejemplo, dolor que predomina a nivel de lo que es el hipocondrio derecho con hepatomegalia, así como puede manifestar datos de hepatitis aguda
significativa, como lo que son pues ya datos de encefalopatía, prolongación de tiempos de coagulación y niveles de bilirrubinas que superan en algunas ocasiones los 12, que pueden llegar hasta 20 de bilirrubina. En cuanto a los score pronósticos, existen score pronósticos para nosotros saber en qué situación nos encontramos en la hepatitis alcohólica. Esos pronósticos nos van a orientar a si el paciente que está cursando con este cuadro de agudización está frente a una hepatitis aguda alcohólica que es leve, moderada o severa. Pero generalmente los scores que utilizamos, que son los más frecuentes, el MADRE score, el MEP score, así como el Glasgow, pues nos dividen básicamente en una hepatitis alcohólica leve o moderada y grave. Tenemos que si estos parámetros que lo calculamos en una calculadora que podemos encontrar fácilmente a nivel de las redes, entonces encontramos que un valor de MADRE igual o mayor a 32 nos habla en que estamos frente a un paciente que está cursando con una hepatitis grave. Si está menor a este nivel, entonces es una hepatitis aguda alcohólica leve que tenemos que dar un manejo distinto. Al igual que si estamos frente a un paciente que tiene un MEL superior a 21, entonces decimos que estamos en una hepatitis alcohólica grave, o un AVIC, que es esta otra escala pronóstica que supera el 8.9 de los valores, entonces estamos frente a una hepatitis alcohólica grave. Y esta hepatitis alcohólica grave tiene una mortalidad de más de un 50% al mes y que puede perpetuarse a los 3 meses. Entonces, cuando estamos mediante lo que es la aproximación diagnóstica de ese paciente que sospechamos una hepatitis alcohólica, que dijimos que es la agudización de la enfermedad hepática por alcohol, entonces lo primero es la sospecha diagnóstica. Tenemos que tener la sospecha diagnóstica ante el cuadro clínico del paciente y ante lo que es la presentación de los estudios complementarios que mencionamos anteriormente, obviamente con lo que es el patrón del consumo de alcohol, que es lo que nos hace sospechar en primera instancia que estamos en esta entidad. Entonces, lo primero a realizar es realizar el descarte de las otras entidades que nos pueden generar pues duda. Entre estas, las enfermedades obstructivas, por el patrón generalmente ictérico del paciente, las enfermedades virales, por lo que son las alteraciones de las transaminases y el mismo patrón colestásico que pueden presentar. Obviamente, tenemos que descartar las causas de hepatotoxicidad y la hepatitis isquémica que puede darnos esos causas de alteraciones hepáticas significativas. Una vez descartamos eso, entonces estamos en una sospecha objetiva de una enfermedad hepática que corresponde a una hepatitis alcohólica, pero aún así podemos estar en una hepatitis alcohólica que no cumple con criterios típicos, o una hepatitis alcohólica en donde el paciente niegue el consumo de alcohol o no está muy claro, o aún con esas dos teniéndolas claras, el paciente puede haber consumido en ese periodo de tiempo cercano fármacos hepatotóxicos que nos hagan dudar si eso es una hepatitis alcohólica o si es una hepatotoxicidad. Entonces ahí se genera la duda de si es necesario o no hacer una biopsia hepática. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el diagnóstico concluyente de una hepatitis alcohólica es una biopsia hepática, no todos los pacientes para ser tratados en el contexto de una hepatitis severa va a necesitar una biopsia hepática. Entonces, cuando decidimos hacer una biopsia hepática, pues cuando el paciente cumple alguno de estos 3 criterios que mencionamos aquí arriba. Entonces, si el paciente tiene alguno de estos criterios positivos, entonces tenemos que contemplar la realización de una biopsia hepática. Sin embargo, aún el paciente ameritando una biopsia hepática, es posible que él mismo tenga algún criterio que la contraindique, por lo que no siempre vamos a poder hacer la biopsia hepática. Entonces, en ese contexto, si el paciente tiene una sospecha inminente de la enfermedad y se puede realizar, debemos iniciar el tratamiento de una hepatitis alcohólica grave en el contexto de una posible hepatitis alcohólica grave, aunque no la hayamos confirmado con la biopsia y obviamente si no cumple ningún criterio de los anteriores, podemos tratarla sin realizar biopsia hepática como una probable hepatitis alcohólica. ¿Y cuál es entonces ese tratamiento que mencionamos que puede estar el paciente con una hepatitis alcohólica grave? Esteroides. ¿Por qué? Porque es la única terapia que se ha evidenciado que puede modificar lo que es la sobrevida del paciente. Más allá de este fármaco, lo que ofrecemos al paciente son medidas
generales, o sea, medidas de soporte en base a lo que es, obviamente, una adecuada hidratación, una adecuada nutrición ahí mismo, obviamente manejar las demás condiciones que estén concomitantemente con el paciente, como son datos de infección, como son datos de encefalopatía, de insuficiencia renal, y obviamente pues un manejo en conjunto multidisciplinario con el departamento de psiquiatría o de adicciones. Entonces, si el paciente requirió y cumplió con los criterios de severidad de las puntuaciones que mencionamos anteriormente y cumplió con los criterios de una sospecha diagnóstica para una hepatitis aguda por alcohol, entonces iniciamos lo que es el manejo con esteroides, que es prednisona 40 miligramos al día, el cual debe permanecer durante 4 semanas. Sin embargo, al séptimo día de haber iniciado los esteroides, vamos a ver si el paciente está teniendo respuesta o no a los mismos. Y para esto vamos a aplicar una escala que se llama la escala de Lille. Si esta escala de Lille la hacemos, que es un cálculo también que realizamos, da más de 0.45, entonces este paciente no está teniendo respuesta a los esteroides, por lo que no hay que continuar el tratamiento hasta las 4 semanas. ¿Por qué? Porque el pronóstico no va a mejorar. Entonces se debe descontinuar el esteroide, lo cual lo haría más susceptible a infecciones y a complicaciones. Si este no le va a generar ningún aporte, se suspende y se continúan con las medidas de soporte. En algunas ocasiones, el paciente que no responde a estas medidas puede ser candidato para un trasplante y obviamente donde se tiene pues, esos recursos tendría que iniciarse la evaluación inmediata para pues, un trasplante hepático prácticamente de urgencia en el contexto de haberse completado con la evaluación pertinente. Esto es lo que mencioné anteriormente, en un paciente que establecemos la severidad. Lo primero de una hepatitis alcohólica es establecer la severidad. Si vemos que pues, las puntuaciones de los scores mencionados son menor a los parámetros establecidos, estamos en una hepatitis aguda alcohólica leve, en la cual vamos a dar soporte nutricional y las intervenciones generales que necesitamos estricto. Si estamos en el contexto pues, de una enfermedad grave, vamos a iniciar los esteroides y en algunos casos hay algunos estudios que mencionan la pentoxifilina. ¿Qué pasa con la pentoxifilina? La pentoxifilina es bien que se ha visto que en algunos estudios, cuando se compara con el placebo, sí se ve que hay mejoría. Sin embargo, no se ha visto que este modifica la mortalidad del paciente o la sobrevida, por lo que no se establece en las guías como un fármaco que debe administrarse de manera regular en un paciente que está en una condición de hepatitis por alcohol. Sin embargo, en pacientes que no pueden recibir los esteroides, podría darse esta opción terapéutica. Cuando realizamos una biopsia hepática, quise agregar esta diapositiva, es importante saber qué esperamos encontrar, porque muchas veces quizás lo que te dan es un diagnóstico en el cual no te plantean una hepatitis alcohólica, pero tú buscando la descripción puedes ver si tienes hallazgos que te lo sugieran. Entonces, esos hallazgos en la biopsia, ¿cuáles van a ser? Un infiltrado de polimorfos nucleares, predominantemente de neutrófilos, vamos a encontrar balonización, vamos a encontrar el depósito de hialina de Mallory, que tenemos que llamamos cuerpos de Mallory, y vamos a encontrar fibrosis perivenular y vamos a encontrar lo que es megamitocondrias, que son muy típicas. Y eso pues nos va a hacer más o menos un diagnóstico muy sugestivo de lo que es una hepatitis alcohólica. En cuanto al manejo general de la enfermedad hepática por alcohol, no existe un tratamiento establecido, a excepción de lo que mencionamos cuando hay una hepatitis alcohólica. Enfermedad hepática por alcohol, el tratamiento que o la conducta que ha mostrado tener mayor relevancia de manera general es la abstinencia, la cual se ha visto que sí modifica en forma general el curso de la enfermedad. Las medidas generales obviamente van a ser medidas higiénico-dietéticas, medidas nutricionales, medidas de soporte en cuanto vamos a manejar las comorbilidades del paciente. La farmacoterapia, como vamos a ver posteriormente, sí se han hecho estudios con algunos fármacos que se pueden utilizar y el trasplante continúa siendo una posibilidad terapéutica, sobre todo en aquellos pacientes que ya cursan con una cirrosis, que por ende pues, tienen una indicación de trasplante, o aquellos que tengan una hepatitis alcohólica, una hepatitis alcohólica más bien, y que pues requieran trasplante por la severidad de la enfermedad. En algoritmo terapéutico, como dije anteriormente, la abstinencia es la piedra angular en donde vamos a ver que va a mejorar los desenlaces en el contexto histológico
va a reducir la hipertensión portal de un paciente que ya tiene hipertensión portal, va a disminuir la progresión de esa fibrosis, acidosis y va a mejorar en general la sobrevida. Entonces, sin duda es lo más importante en el paciente. Incluso para contemplar un paciente que vaya a recibir un trasplante, una de las cosas más importantes es la abstinencia. Si no tenemos un paciente abstinente en el cual vamos a realizar un trasplante hepático y sabemos que existe una probabilidad de una pérdida del injerto, entonces esa puede constituir una contraindicación para el trasplante, por lo que la abstinencia en todos los escenarios constituye pues la piedra angular de la terapia. Enfatizar entonces en esa misma parte, la abstinencia en este diagrama es la piedra angular, pues evaluar las comorbilidades, determinar, como dije en el momento cuál es el estado de la enfermedad, si es solamente grasa, un hígado graso todavía, si ya hay hepatitis alcohólica, como dijimos, es otro escenario, si hay cirrosis. Entonces, iniciar el soporte nutricional, las intervenciones de lugar para lo que son las medidas farmacológicas en el contexto de la hepatitis alcohólica o las medidas generales y de soporte. Dentro de esas medidas nutricionales están las alimentaciones frecuentes, que el paciente no dure mucho tiempo para que no entre en un estado de hipercatabolismo, y pues considerar entonces en algunos casos, en algunos pacientes, fármacos que están en investigación, que son pues fármacos que se encuentran en ensayos clínicos donde se encuentra la disponibilidad, y pues manejar las complicaciones de la enfermedad ya cuando la enfermedad ha progresado de manera importante. En cuanto a las medidas nutricionales específicas, se establece que hay una recomendación en cuanto a esta ingesta de proteínas de aproximadamente 1.2 a 1.5 gramos por kilo por paciente. Las calorías deben ser un mínimo de 30 a 40 kilocalorías por kilo. En cuanto a las medidas complementarias terapéuticas, es decir que, por ejemplo, la silimarina es un fármaco que sabemos que es un gran antioxidante, tiene una capacidad antioxidante. Y en el metabolismo del alcohol existe lo que es una alta actividad en lo que es el estrés oxidativo, en lo que es la liberación de radicales libres. Entonces, sí se ha visto que la silimarina juega un rol importante en lo que es la mejoría de parámetros bioquímicos. Se ha visto incluso en la histología que puede disminuir la cantidad de depósito de grasa. Sin embargo, no se ha visto una mejoría en la sobrevida de estos pacientes. Y más por este sentido, pues no se establece como una terapéutica por guías, y por ende, pues existen algunos estudios que pues sí hablan de estos beneficios, pero cuando se hace un metaanálisis no se evidencia de manera congruente ese peso en este fármaco, y por ende no constituye una terapia farmacológica establecida. En cuanto a lo que es esa adenosilmetionina, es un fármaco que está en investigación, en fase 2 de investigación, y se ha visto que ese fármaco sí tiene una gran actividad en lo que es disminuir la fibrosis. Pero todavía tampoco los estudios que están realizados no han sido suficientes para establecerlo como una terapia, pero sí es un fármaco que se ha visto que puede tener una gran respuesta en estos pacientes. La metatoxina se ha visto que también puede mejorar algunos parámetros en estos pacientes, pero tampoco mejora la sobrevida, por lo que tampoco constituye un parámetro en el contexto de ser una terapia por vías. Y otros fármacos como la colchicina, el infliximab, como dijimos en el mecanismo fisiopatológico, participa mucho en lo que es un proceso inflamatorio. Entonces uno dice, si tú bloqueas, por ejemplo, el interferón alfa con el infliximab, tú podrías mejorar quizás el proceso de metabolización del alcohol. Sin embargo, se vio durante la realización de estos estudios que los pacientes que se sometían a la administración de infliximab morían en el procedimiento por infecciones, por el estado de inmunosupresión que sufrían. Entonces, pues, inmediatamente fueron suspendidos los estudios y por ende se ha descartado como terapia de manera objetiva. El trasplante, como dije anteriormente, sigue constituyendo una probable terapia, pero en pacientes pues, que ya tienen cirrosis o en algunos casos de los que tienen una hepatitis alcohólica grave. En cuanto al pronóstico, saber que la esteatosis hepática por alcohol simple tiene un buen pronóstico, sobre todo en aquellos pacientes que descontinúan el alcohol. Obviamente, esta misma esteatosis va a ser mucho menos favorable en aquellos pacientes que continúen tomando y pues que ya tengan fibrosis. Y la mortalidad inmediata de la hepatitis alcohólica, como dije anteriormente, oscila entre un 20 y un 25% en la población general. Va a depender de la gravedad con la cual se presente, si es una hepatitis alcohólica grave o no, entonces le va a aumentar la probabilidad de la mortalidad. En cuanto a la cirrosis por alcohol compensada, tiene un muy buen pronóstico, pues el paciente deja
de tomar hasta 10 años o quién sabe mucho más. Esto va a depender pues, de los cambios que puedan presentarse y que puedan evidenciarse a medida que se inicia la abstinencia y el seguimiento del paciente. Y pues siempre van a haber signos de mal pronóstico, sobre todo en los pacientes que tienen que han cursado con hepatitis alcohólica, que nos van a sugerir un muy mal pronóstico, que son aquellos que al mes de haber cursado con hepatitis alcohólica persisten con una hiperbilirrubinemia mayor a 12 miligramos por decilitro, que tienen una alteración en los niveles de protrombina que superan el 50%, que tienen datos de encefalopatía, que tienen datos de insuficiencia renal como consecuencia de esa hepatitis alcohólica, pues son datos que nos sugieren un muy mal pronóstico a corto plazo en ese paciente. Y finalmente concluir con que no hay duda, creo, con que el consumo excesivo de alcohol tiene una alta mortalidad, pero que es una enfermedad hepática que es prevenible, que tanto el consumo crónico como excesivo constituye pues alteraciones que son muy perjudiciales de forma general, que la enfermedad hepática tiene un espectro clínico variado, desde asintomáticos hasta aquellos que pueden causar de manera grave, que el diagnóstico radica básicamente en una historia clínica donde impere pues, la sospecha diagnóstica en base a esa historia que vamos a recabar en el paciente con los concomitantes estudios de soporte, que en general la abstinencia es la piedra angular del tratamiento y que el trasplante hepático constituye una opción terapéutica en algunos escenarios como mencioné anteriormente. Entonces, eso es todo por mi parte.